Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y esta noche estaremos junto a la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Antes de empezar, no puedo dejar de comentar con ustedes el tan esperado cambio de gabinete que se efectuó hoy en manos del presidente Gabriel Boric. Los ministros que han sido cambiados o que han ingresado son Desarrollo Social en reemplazo del renunciado ministro Jackson de la semana pasada, Educación con el nombramiento controversial de Nicolás Cataldo, miembro del Partido Comunista, Ministerio de Cultura, Minería y Bienes Nacionales. Pues bien, ¿quién es Nicolás Cataldo? Nicolás Cataldo es una persona controversial por las grandes críticas a las funciones de carabineros que tuvo a lo largo del estallido social y después de ellos, hecho que le costó el no poder entrar al gabinete anterior al Ministerio del Interior, justamente por la posición dura que él tiene como miembro del Partido Comunista. Siempre él hablaba del Gualmapu versus el Estado chileno. Y, como bien dije, esto le costó no haber podido entrar antes al Ministerio del Interior. Bien, en los próximos días viene un paro del Colegio de Profesores anunciado, que tenía muy complicado al ahora exministro de Educación, Ávila. Vamos a ver qué tanto poder tiene el Partido Comunista hoy en las calles y si es verdad lo que todos pensamos, que el Colegio de Profesores está totalmente manejado por el Partido Comunista. Si es que este paro de profesores es suave o definitivamente no se hace, quiere decir de que el Partido Comunista es quien manda. La gran duda es qué busca o qué rumbo pretende el presidente Gabriel Boric darle al gobierno con este cambio de gabinete, que a todas luces es maquillado. ¿Por qué digo maquillado? Porque lo que busca este cambio de gabinete, a mi criterio, es tratar de dejar entrever de que no es el exministro Jackson quien carga la culpa y la responsabilidad política de todo el escándalo convenios y fundaciones con los 32.000 millones de pesos que están siendo investigados, con fundaciones que mayoritariamente pertenecen o están ligadas de una manera u otra a gente de Revolución Democrática, partido del cual él es fundador. Si él hubiese salido solo, como había sido hasta hoy, estaba bastante claro que la responsabilidad política era solo y solo de él. Al haber maquillado esto y haber hecho otros cambios de gabinete, mi impresión es que se está tratando de maquillar la responsabilidad que él mismo tiene. Pues bien, esto es Noticia en Desarrollo, vamos a seguir con esto y más. Hoy vamos a entrevistar a Natalia Pergentili, presidenta del PPD. Quédense con nosotros que empezamos la entrevista. ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por estar acá en Ciudadano Político. Sabemos que has tenido una agenda full estos días, así que muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Muy bien, Natalia. Para las personas que nos ven en casa, Natalia Pergentili, presidenta del PPD, fue subsecretaria de Economía y Fomento de Turismo durante el gobierno de Michelle Bachelet, administradora pública y política chilena, con un máster en estudios políticos en la Escuela Política también. Así es. Una persona que le ha gustado el estudio. Por lo que y soy profe además. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Soy profe de la Universidad de la USACH, he hecho clases en la Chile, en la Flaxo. ¿En serio? Sí, de hecho los únicos años que no hice clases fue cuando fui subsecretaria porque no me daba el tiempo. ¿Y qué rama? Hago administración local y hago planificación y desarrollo regional. Mira, qué entretenido. Sí. Qué entretenido. ¿Y qué edades tienen? ¿En qué etapa de la universidad? Tercer año. Tercer año. O sea, 20, 21. ¿Y bien? ¿Muy rebeldes? No, pero yo partí siendo profe ayudante y después profesora titular. Entonces llevo haciendo clases 20 años. Y me he dado cuenta de los cambios generacionales, fíjate, de las distintas formas de ver la realidad, de la relación con el profe, con el conocimiento, con el mundo. Es súper ilustrativo ver el paso de tus alumnos. Ha cambiado definitivamente. Sí. ¿Los ves más exigentes, más inmediatistas? Mucho más inmediatistas, con menos hambre de conocimiento, pero no porque tengan desdén respecto al mundo que viven, sino porque el conocimiento está tan a la mano que sienten que si algo no aprenden, lo pueden encontrar igual. Entonces, claro, tienen algo más presentista, yo te diría. Mira. Y quizá más enfocado en lo que puntualmente les interesa. Ahí le pueden poner foco seguramente. También, y yo te diría que no quiero parecer la típica señora que dice
pucha, nosotros éramos más esforzados, no sé qué, pero te diría que es una generación a la cual le ha llegado todo más fácil. Puede que ellos, no sé, tengan condiciones precarias, en fin, pero el mundo ha sido más fácil para ellos. Entonces, yo te diría que, profe, no podemos tener 2 pruebas el mismo día. Profesora, podemos cambiar el trabajo porque tenemos muchas cosas. Algo que... Yo no sé si a ti, pero a mí, que tenemos la misma edad, a mí me pasaba que 2 y 3 también a veces. Sí, no por eso te digo. Entonces eso del agotamiento, del increpar, eso lo tienen muy arraigado. Y nosotros somos una generación más del rigor en términos de la autoridad. No puedo evaluar si es mejor o peor, pero es distinto. Y a veces cuando me dicen, profe, que tenemos 2 pruebas, yo digo, pero hay que prepararse también para el mundo laboral, que tiene muchas complejidades, que no son ambientes donde tú puedes manejar un montón de cosas. Entonces, no, imagínate decirle al jefe, por favor, no me va a entregar 2 informes el mismo día. Por ejemplo. El jefe te va a decir, miren, miren, niñito de Dios. Así es. Entonces, yo te diría que eso, que no es para nada una mirada, no lo estoy denostando, pero constato que es una generación distinta en esas materias. Ha habido un cambio. Sí. Bien, Natalia. Actualmente eres presidenta del PPD. ¿Cómo te has sentido en este cargo en medio de un inicio de un gobierno bastante movido? Porque el inicio de gobierno del presidente Gabriel Boric ha tenido 18 meses, pero con harto ruido. ¿Cómo te has sentido en tu papel de presidenta del PPD? A ver, yo lo dividiría de 2 maneras. Porque ser presidenta de un partido que es invitado a un gobierno del cual no formó parte en la campaña ni en el programa, no es fácil. No fue fácil un inicio, porque había mucha desconfianza respecto de la forma de relacionarnos. Recuerda que nosotros como partido y también como fuerzas políticas habíamos sido tremendamente denostados por el Frente Amplio, desde que éramos los culpables de todos los males, desde que no habíamos hecho todas las reformas pertinentes, desde que no quisieron ir a primaria con nosotros. Entonces había una tensión respecto de la relación política y eso fue complejo al inicio. Y también porque humanamente tú te tienes que sobreponer a los legítimos resquemores que puedas tener para entender que si hay un llamado del presidente a tu fuerza política es porque entiende que nos necesita para fines mayores. Entonces, ¿cómo vas dejando de lado un poquito esos resabios de incomodidad y cómo te vas sumando al proyecto? Y eso yo te diría que fue un proceso paulatino. ¿Tú en algún momento conversabas directamente con el presidente Gabriel Boric? Sí. ¿Sí? ¿Y la relación buena? Sí, el presidente es una persona que escucha mucho. Yo te diría que es alguien humanamente muy afable. Entonces, la verdad es que desde un inicio, yo sin conocerlo de antes, tuvimos una buena relación, una buena manera de aproximarnos, de plantear temas. Yo te diría que él es un hombre muy abierto a escuchar y a respetar o a dejarse convencer de distintos puntos de vista. Pero entonces, ¿qué le pasa? Porque lo que vemos por fuera es que quizá él pueda ser muy receptivo, como dices tú, o muy buena onda, por decirlo de alguna manera, más relajada. Pero me parece entonces que su entorno le juega en contra. El entorno directo, el círculo de hierro que él tiene. Mira, yo creo que... Porque no es normal, no se condice esta conversación privada que tú puedes tener con él a la imagen que él proyecta. Él proyecta una persona que a veces, por ejemplo, con lo de los 30 años, a ustedes les dio con palo, esta generación del Frente Amplio los denostó, los trató, les echó la culpa de todo, como dices tú, y lo vimos hace 2 semanas o 3 semanas en Europa, diciendo que los 30 años habían sido lo mejor que le había pasado a Chile, que le había dado estabilidad, crecimiento económico, y que por eso deberían venir a invertir a Chile. Entonces ahí nos quedamos un poco... Mira, yo te diría que hay varias maneras de responder a tu pregunta. La primera es que cuando uno tiene proyectos políticos de transformación, como en este caso el derrotero que se ha puesto el gobierno de reforma de pensiones, pacto tributario, tú necesitas construir mayorías
Pero eso no es solo construir mayoría numérica en el Congreso. Tú necesitas construir mayorías sociales que avalen aquello que tú estás poniendo en la agenda. Y creo que eso ha sido una de las dificultades para el gobierno. Darse cuenta que en algunos proyectos emblemáticos no está constituyendo esas mayorías. Yo creo que el 4 de septiembre fue un golpe al corazón de, digamos, la hoja de ruta del gobierno. Y creo que eso ha sido muy difícil de poder sobreponerse a eso. El presidente se la jugó por ese... Por cierto. Y además, cuando uno es gobierno, representa a una mayoría de chilenos que te dicen que sí a un proyecto. Pero ese proyecto, por las razones que sean, la ciudadanía ha ido marcando una pauta de cómo quiere que se plantee ese proyecto. La ciudadanía quiere reforma de pensiones, sí, pero no quiere que el 100% de sus fondos vaya a un fondo de solidaridad. Yo puedo estar de acuerdo o no ideológicamente con eso, pero no puedo hacerme el loco con un sentir mayoritario. Tengo que saber gestionar esa diversidad y esa incertidumbre. Y yo creo que esa es la tensión permanente que tiene el presidente. Por ejemplo, para tocar ese mismo tema, el de la reforma de pensiones, tenemos una ministra Jara bastante trascendente que recién hasta hace pocas horas, por decirlo de alguna manera, se ve que cedieron un poco y dijeron que estaban dispuestos a siquiera sentarse a debatir o conversar que el 2% fuera a capitalización individual y el 4% a un fondo solidario. Pero lo que oíamos hasta hace una semana era un presidente y un gobierno con una postura súper dura de que de ahí no se iban a mover. Cuando, como dices tú, todas las encuestas de la ciudadanía, que es la misma ciudadanía que lo votó a él hace 2 años, lo votó a él como presidente, es la misma ciudadanía que ahora está diciendo, ¿sabes qué? No, yo quiero el 6% en mi cuenta individual y el resto ve al gobierno. Los políticos obviamente entienden de que para subir las pensiones más pobres hoy día, por un lado activaron el PGU, que hay que decirlo, ya de por sí ya subió las pensiones de los que menos recibían. Eso es algo que se dice poco, no sé por qué, pero se conversa súper poco. Pero por otro lado, que ese fondo solidario más bien se nutriese de impuestos generales. Mira, entonces ahí, como dices tú, la ciudadanía dice una cosa, pero tenemos un gobierno que hasta hace pocos días estaba siendo bien duro, bien intransigente. Mira, yo te diría... Y una oposición que no se quería sentar a la mesa, perdón. Sí, no. O sea, si tú ves el proyecto de pensiones del gobierno, punto más, punto menos, bastante parecido a la reforma de pensiones que trabajó Bachelet, que envió Bachelet al Parlamento, y que incluso... tenía los votos en ese momento de la derecha. Incluso Piñera también. O sea, yo creo que hoy día la oposición... Era 3-3 en ese momento. Yo creo que hoy día la oposición está en una parada de que tiene mayoría en el Congreso, pero esas mayorías son eventuales en el mundo que vivimos. No tiene mayoría en la Cámara de Diputados. No tiene mayoría en la Cámara de Diputados, eso es así. Sí. Entonces yo te diría que lleguemos a un punto de intersección, porque un sistema de seguridad social, por definición, no porque a mí que sea de izquierda se me ocurrió, por definición es un sistema de seguridad social, es un sistema, por ejemplo, que no tiene herencia, que tiene aspectos de solidaridad, que se acompaña a las mujeres que tenemos muchas más, digamos, muchos más momentos en que no cotizamos por el tema de la maternidad. Entonces, lo que se quiere hacer hoy día es un refrito entre un sistema de seguridad social sumado a un sistema de capitalización donde cada uno va a percibir herencia, etcétera. Yo te diría que la experiencia señala que quienes hoy día perciben herencias sobre los fondos previsionales son una tremenda minoría, porque las personas ya tienen pensiones bajas y la mayoría se les acaba cuando hacen un retiro programado. Y porque además, este aporte personal que uno hace a la cotización, sumado al que va a ser el empleador y el Estado, va a generar este fondo para mi jubilación. Por lo tanto, ¿por dónde apostamos?
por un sistema de capitalización individual enchulado, por decirlo de alguna manera, o queremos trascender a un sistema de seguridad social. Y yo creo que esa definición políticamente es la primera que hay que tomar. Porque yo creo que si aquí hoy día la oposición dice, mira, yo quiero un sistema de capitalización individual enchulado, es distinta la discusión, porque lo que está planteando el gobierno es un sistema de seguridad social. Por lo tanto, tratemos de ponernos en la misma línea base para poder llegar a acuerdos sobre los principios rectores del sistema. Ya, yo acá tengo preguntas para saber un poco lo que piensas tú. Te oí decir de que tú no estarías de acuerdo con la heredabilidad de los fondos. ¿En un sistema de seguridad social? En no. un sistema de seguridad social. Porque dijiste que, claro, cuando las personas van envejeciendo, los fondos se les van terminando, efectivamente. Pero también hay casos de personas que mueren. Y hoy por hoy se ven, con el sistema actual, con los retiros se demostró que los fondos estaban. Sí, claro. Si hay algo que los chilenos se dieron cuenta es que cuando fue el retiro 1, 2, 3, la plata estaba. Gente que sacó 12 millones de pesos. O sea, efectivamente, no era que las platas estaban dando vueltas, la plata estaba a su nombre en algún lugar, pero estaba, ¿sí? Y lo de las mujeres, estas lagunas previsionales, que es entendible, en el caso de las mujeres puntual que han tenido maternidad, así existen es. lagunas. Ahora, también tenemos que ser conscientes que han habido muchas otras personas que han tenido lagunas porque no han querido cotizar, o porque no han podido cotizar efectivamente. Claro, están en trabajo informal. O porque, claro, decidieron irse por la vía informal más que por la vía formal. Yo no sé si es una decisión esa, pero... A veces sí, a veces no. Yo soy emprendedor. Puntualmente yo tengo personas que a veces han preferido renunciar pensando que van a tener un mejor futuro instalando un puesto de venta de algo, y después han vuelto a emplearse. Conmigo mismo. Han vuelto a pedirme trabajo y yo los he aceptado. Pero ese periodo en el que se fueron y volvieron les generó una laguna. Sí, claro. Y en ese caso fue voluntario. Yo te estoy contando una experiencia personal. Mi pregunta es, está claro que en las dos partes, el sector de gobierno, oficialismo y Chile Vamos, republicanos, el otro sector, no se van a poner de acuerdo en la base que tú estás diciendo. Si es un sistema de capitalización como lo entregamos hoy con algunas mejoras, como podría ser el Fondo Solidario vía impuestos generales, o si va a cambiar y mutar totalmente. Lo que todos tienen claro es que tiene que mejorarse. Todos quieren mejorar las pensiones hoy de los más viejos. Eso está, creo que hay consenso, ¿verdad? ¿Cómo harías tú? ¿Qué le dirías tú a la oposición para tratar de convencerlos y sumarlos a tu idea? Yo creo que esto no es solo un tema de si la PGU pasa de 200 a 250, que para una familia que depende de eso, claramente esos 50.000 pesos son gravitantes. El punto es cómo el país se pone de acuerdo respecto de cómo quiere tratar a las personas que se jubilan. Claro. Y esto no es un sistema de reparto, sino un sistema de seguridad social que te dice, que te da certezas. Hoy día lo que no tenemos son certezas. Las personas llegan a la edad de jubilar y ganaban, 800.000 pesos, empleados formales, tienen una jubilación de 200.000 pesos y caen de ser personas de clase media ajustado a personas en condición de pobreza. Entonces, primero hay que dar certeza, y esas certezas, a mi juicio, tienen que ver con que las personas al momento de jubilar sepan que el país reconoce su trabajo asociado a su capitalización individual, que el Estado pone otra parte y que de ahí hasta que se muera su ingreso va a tener una tasa de reemplazo menor. Tasa de reemplazo es lo que tú recibes jubilado versus lo que recibías en tu último trabajo. Hoy día las tasas de reemplazo son muy amplias, o sea, tú recibes muy poco respecto a tu último sueldo. Si eso se puede construir a partir de aporte individual, aporte patronal y aporte estatal, y se puede manejar en condiciones absolutamente, digamos, de
tranquilidad para todos los sectores en una especie de banco central o de una institución que todos valoremos como proba, como eficiente, etcétera, creo que avanzaríamos mucho. Porque finalmente las personas, cuando tú les dices, ¿quiere heredabilidad a los fondos? Por supuesto que te dice que sí. El punto es que antes de pensar en heredar los fondos, pongámonos de acuerdo en cuál es la tasa de reemplazo máxima que debería tener una persona que trabajó 40 años y se jubila, y sobre eso construir ciertos acuerdos. Porque lo que estamos hoy día es debatiendo si lo va a administrar el Estado o no sé cuánto, ¿ya? Si va a ser heredable o no heredable, ¿ok? Pero ¿por qué no conversamos sobre lo que realmente va a impactar a una persona que se va a jubilar? Decirle, señora, si su último sueldo fueron 800.000 pesos, usted va a recibir 550 de jubilación. La tasa de reemplazo va a ser ese porcentaje. Yo creo que eso es lo que tenemos que debatir y ver cómo construimos los acuerdos de entidad, de recursos, de aportes, de quién va a manejar esos recursos, quién los va a poner en el mercado, etcétera. Pero siento que la discusión ha estado por partes, más que en esta visión global, que es lo que le importa a las personas, que es tener certeza y no caer en pobreza cuando se jubilan. Bien, bien. Recordemos que entramos a este tema justamente por lo que tú comentaste, estábamos siguiendo con la conversación, en que las encuestas decían eso de que la ciudadanía quería la plata para ellos en capitalización individual y que había una desconexión un poco entre lo que pensaba el gobierno y lo que pensaba la ciudadanía. Llegamos al fin del primer bloque, vamos a volver con otros temas bastante interesantes. Soy Cris Portugal, estamos acá en Ciudadano Político junto a la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político, soy Cris Portugal y estamos junto a la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Natalia, estamos en medio de unas elecciones el 27 de agosto en tu partido. Sí. Donde en un inicio tú ibas como presidenta y ahora vas como vicepresidenta en la lista de Quintana. Fue público todo este episodio, se escribieron 2 listas, después pasó una, etcétera. ¿Cómo fue este cambio de opinión, este cambio de posición dentro de la lista para ti? Tuviste una declaración donde dijiste que había sido por salud mental, por tranquilidad. A ver, ser presidente de partido es una tarea difícil. Sí. Porque estás arriba de la ola, digamos, en la coyuntura política, pero además porque tienes muchos intereses cruzados de los militantes, las regiones, en fin. Yo te diría que mi opción primera fue haber continuado como presidenta del partido, no porque sea el mejor lugar del mundo para estar, sino porque yo creo en los proyectos colectivos y sentía que habíamos hecho una buena pega durante los 2 años, digamos, que me correspondió liderar el partido. Dicho eso, los astros no se alinearon, había una opinión desde el gobierno y desde otros sitios que hubiese sido mejor cambiar un poco los liderazgos al interior del PPD, y yo entendí que cuando hay mayorías que tienen reflexiones sobre un punto, yo tenía 2 opciones: o irme a mi casa enojada y decir, pucha, yo quería seguir siendo la presidenta del partido, o asumir esta realidad que se había dado y decir, yo quiero seguir siendo igualmente una voz al interior de la dirigencia de mi partido. Claro, hablaste inclusive de renunciar al partido en un minuto. ¿No? ¿O no? ¿No? Bien. Natalia, ¿y esto se dio? ¿Tú crees que el gobierno nunca te perdonó las expresiones que tuviste de los monos peludos, el haber tomado la decisión de las 2 listas, no la lista única, en las que yo entiendo tú, en el fondo, quizá no en la forma, pero tú en el fondo sigues estando de acuerdo y convencida de que fue una buena opción? A ver, yo te diría que en el tema de las 2 listas siempre he estado convencida que fue una buena opción, a pesar del resultado electoral. Creo que esos resultados electorales pueden ser, digamos, pasajeros,
pero que haber seguido no solo mis convicciones personales, sino además el mandato de un partido que en el 94% planteó queremos ir en listas distintas. Y no en un afán, digamos, para ponernos en contra del gobierno, muy por el contrario, asumiendo que si el 62% de chilenos y chilenas votaron rechazo a la nueva Constitución, ese 62% no es de derecha y que nosotros podríamos haber ido a conquistar alguno de esos votos porque el nicho del Frente Amplio está meridianamente claro en el ámbito electoral. Y claro, la entrevista aquella en La Tercera a la cual tú haces mención y que yo tengo una referencia quizá poco feliz en términos del lenguaje, esconden una crítica que yo mantengo, no la crítica, sino mantengo la necesidad de haber planteado como un partido oficialista el que había que ampliar la mirada respecto de poder tener una agenda sobre temas relevantes para la ciudadanía, sin desconocer, sin dejar de lado tu agenda sobre temas más identitarios, sin duda, pero poniendo el mismo énfasis en otras materias que a mi juicio son y siguen siendo muy relevantes. En esa línea, te tengo que preguntar si tú crees que el gobierno y el presidente Gabriel Boric han sabido leer el malestar de la ciudadanía o las votaciones en contra que han tenido, para decirlo de alguna manera, porque el 62% no es menor con el que ganó el rechazo, y el 62% que tuvo la derecha en el nuevo Consejo Constitucional tampoco es menor. Muestra un rechazo a las ideas base que tenía este gobierno, que hay que decirlo, el presidente se la jugó con todo. Nos acordamos de la ministra Vallejos y Carlos Carola firmando constituciones en la plaza frente a la Moneda, pero se la jugaron con todo. Entonces el presidente Gabriel Boric creía firmemente que ese era su programa de gobierno y había una muestra de rechazo a la ciudadanía. ¿Tú crees que hay una desconexión o tú crees que le está asimilando de que esto tiene que de alguna manera cambiar un poco de rumbo? Yo te diría... Esto en reflexión sí. a yo encuentro asertivos tus dichos en La Tercera. Lo que pasa es que te adelantaste un poco y quizás lo dijiste un poco antes que el resto, porque recordemos que esto fue antes del escándalo convenios, escándalo fundaciones. Si esto lo hubieras hecho un poco después, pero llegás a la meta primero. No, mira, yo creo que pasan varias cosas. Yo no sé si lo que hay que hacer, y creo que no, la verdad, es claudicar a tus convicciones respecto de, por ejemplo, tener un sistema de seguridad social, por ejemplo, mejorar la educación, la salud, etcétera. Yo creo que lo que nos dijeron chilenos y chilenas, y trato de interpretarlo desde la humildad, no desde creer que me las sé todas, es que los cambios hay que hacerlos con responsabilidad, con gradualidad, generando empleo, generando certeza. Y creo que lo que pasaba con el proyecto constitucional era que no generaba certezas. Entonces, creo que todas estas elecciones que han sido desastrosas para el gobierno no tienen que hacerlo claudicar en sus convicciones, sino más bien entender cuál es la señal respecto de cómo se hacen estos cambios. Si yo salgo a la calle ahora y pregunto, ¿usted quiere un mejor sistema de salud? Todo el mundo me va a decir que sí. ¿Un mejor sistema de educación? Todo el mundo me va a decir que sí. El punto es, ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los énfasis? ¿De dónde saco los recursos? ¿Cuál es la gradualidad? Entonces yo creo que sobre esas cosas es sobre las cuales la ciudadanía nos genera alerta respecto de cómo habría que generar cambios en ámbitos relevantes para la ciudadanía. Bien. ¿Suscribirías entonces la frase aquella memorable, cambios con realismo? ¿En la medida de lo posible? No estamos en los tiempos de la medida de lo posible. Ya. Porque hay una diferencia súper grande, que es que cuando se hablaba de cambio en la medida de lo posible, la concertación era mayoría social y política, solo que teníamos un sistema electoral que no reflejaba esa mayoría social y política, más bien era un sistema que generaba un empate, un virtual empate. ¿Te refieres al binominal? Exactamente, como mecanismo electoral.
hoy día no tengo claro que el oficialismo sea una mayoría social y política. Entonces, creo que esto de la medida de lo posible se puede leer de distintas maneras, y creo también que para estos tiempos yo buscaría otra frase como una izquierda responsable, cambios tranquilos, cambios con certeza. Eso sería mi foco hoy día. O sea, la ciudadanía busca certeza, busca estabilidad. Hemos tenido 3 años bastante movidos, por decirlo de alguna manera, desde el estallido social. Pandemia, sin duda, sin duda. Claro. Tú como presidenta del PPD, ¿cómo crees que has aportado a esta conversación de estabilidad? ¿Se planteó alguna vez, por ejemplo, en las conversaciones que tienen los presidentes de partido con el gobierno? Chicos, quizás están yendo muy rápido. Yo te diría que una de las primeras cosas en las cuales nosotros quisimos aportar cuando el presidente nos invitó a ser parte del gobierno fue en el aprobar y mejorar. O sea, nosotros fuimos como partido los primeros que levantamos una alerta respecto de: nos parece bien que este proyecto constitucional tenga derechos sociales, garantías, etcétera, pero empatizamos con la ciudadanía sobre que aquí hay ciertas alertas de temas que producen legítima distancia, miedo, incertidumbre, que no tienen nada que ver con las fake news. Por ejemplo, autonomías territoriales. Por ejemplo, el que el gobierno no fuera el único que podía presentar proyectos de ley con temas presupuestarios. Cómo se entendía la plurinacionalidad. Entonces yo siento que nosotros planteamos un debate honesto, que es que nos parece bien este proyecto constitucional, sí, pero tenemos ciertos reparos, alerta o téngase presente. Porque yo creo que uno de los errores que se cometen es cuando uno se enamora de ciertas propuestas y pierde total capacidad fría de analizar que tiene fallas. Bueno, es como cuando uno se enamora en la vida real, po. O sea, que hay otros que a uno le pueden decir, oye, pero alerta esta cosa, y uno está como enseguecido. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Entonces, claro, es diferente cuando tienes la responsabilidad de ser presidente de la República y ser gobierno, porque estás hablando de los destinos de todo un país. Así es. Te tengo que preguntar, ¿votaste a prueba o rechazo? Voté a prueba. Votaste a prueba. Bien. Te lo tenía que preguntar. Porque sí, claro. Tienes una mirada bastante objetiva sobre el diagnóstico, entonces tenía que preguntártelo, Natalia. Este tema de las autonomías territoriales, estos planteamientos identitarios que fueron más bien divisionarios, eran tratar de poner a chilenos contra mapuches, ricos contra pobres, crear distintos sistemas legales, paralelos, bastante inentendibles, por cierto. Yo creo que hay abogados que todavía están tratando de entender lo que trataron de proponer. ¿Cómo ves la convención ahora? ¿Cómo ves el trabajo de la convención ahora? ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves más calmado? ¿Te gustaría que a final de año se apruebe esta constitución que viene? Mira, como lo veo hoy día, creo que es una puesta en escena bastante más sobria a lo que vimos. ¿Ya? Y en política las formas son muy importantes. Entonces, todo lo que pasó en el Consejo Constitucional anterior, estos como antagonismos, estas peleas constantes, no ayudaron al clima. Pero sí tengo alertas. Si tú me preguntas a mí, sí, yo votaría apruebo en la propuesta del comité de expertos, te diría que sí. Pero tengo muchas alertas respecto de las enmiendas que se están presentando, porque si bien está en un ambiente solemne, sobrio y de debate, creo que estamos a punto de caer en la misma tentación de creer que tengo una mayoría absoluta y no estas mayorías eventuales a las cuales yo hacía, digamos, señas hace un rato, y creo que Republicanos hoy día está cayendo en los mismos errores de maximalismo que cayó la lista del pueblo, por decirlo. Como te digo, de manera más sobria, en otro estilo, dialogante, en una puesta en escena distinta, pero yo ahí tengo ciertos reparos respecto de que ojalá aprendiéramos de que con la incertidumbre política que vive el mundo, donde hoy día el que desafía, el que va como contrincante es el que le va mejor,
solo por el hecho de ser el desafiante, no creamos o no caigamos en la tentación de sentir que mis planteamientos son absolutamente una mayoría y tratar de llegar a equilibrios como el que tuvo el comité de expertos, que a mi juicio es un proyecto minimalista, con muchas cosas fuera, pero que da paso a la gobernabilidad y que por otra parte da paso a la discusión democrática en la instancia democrática, el Parlamento, etcétera, en posterior, digamos. Tenemos que esperar quizá un poco también a ver qué pasa y cómo empiezan las votaciones. Recordemos que hace pocos días la Corte Suprema recién rechazó el recurso que presentó el oficialismo, tratando de que Chile Vamos y Republicanos no pudiesen introducir nuevos capítulos. Esto fue rechazado con 5 votos contra 0, no hay que olvidarnos de eso. Entonces realmente recién empieza el debate y realmente recién van a empezar las votaciones. Habría que esperar un poco a eso. Pero tu espíritu es que ojalá se aprobase y se cerrase el capítulo constitucional en Chile. Sí, en la medida en que sea una constitución habilitante de procesos democráticos, dejando atrás los problemas de legitimidad origen que tiene la Constitución del 80 y, por cierto, también que sea un radier, digamos, una infraestructura que permita gobernabilidad. Yo creo que hoy día esta Constitución, con este sistema electoral, hace que tengamos problemas de gobernabilidad. La vigente. A Piñera le costó gobernar con este sistema electoral, a Boric para qué decir. Entonces, yo no quiero que sigamos en este, digamos, vaivén político que impide llevar adelante procesos legítimos. Porque ¿qué es lo que pasa? Se termina condicionando a que la democracia no vale tanto, a que la política es detestable y finalmente eso da paso a populismo, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad. Bien, vamos a volver con ese tema, vamos a ir a una pausa acá en el programa. Estamos en Ciudadano Político, quien les habla, Cris Portugal. Estamos junto a la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político, soy Cris Portugal y hoy tenemos como invitada a la presidenta del PPD, Natalia Pergentili. Natalia, nos quedamos conversando en el último bloque sobre el sistema electoral, que era algo que para ti podía ser perfectible. Dentro de las propuestas de este nuevo consejo, hay propuestas como, por ejemplo, aumentar la valla a un 4, a un 5% para poder tener representación en la Cámara de Diputados y subsistir como partido, por cierto. Hay una propuesta de redistritaje, bien digo. Está la propuesta de que la persona que renuncie al partido o al escaño, al partido porque ya no está de acuerdo o lo echaron del partido, pierda el puesto y sea el partido quien lo reemplace. Se ha planteado también la votación por listas y ya no por el candidato específicamente. Cuéntanos un poco tus impresiones o qué te gustaría a ti en un nuevo sistema político. A ver, en un mundo ideal, en un mundo ideal para mí, claro, ojalá tuviéramos voto por lista. ¿Esto qué significa? No es que las personas pierdan la capacidad de elegir, como algunos señalan, sino que yo voto más bien por ideas y por programas, más que por rostros. Hoy día la deliberación electoral está más cerca de votar por persona, y yo lo entiendo, pero finalmente tú estás votando por, más que por ideas o un programa, estás votando por sensibilidad respecto de personas. Y eso en la política es compleja, porque tú no puedes hacer la trazabilidad ni pedir cuenta respecto de votaciones, porque no tienes claro cuál finalmente son los derroteros programáticos. En Alemania, en España, uno vota por lista, vota por una propuesta, más que, como te digo, por las personas, y eso hace que la votación sea ordenada, las vocerías sean ordenadas y la consistencia política sea mayor. Fortalece a los partidos. Sí, fortalece a los partidos, pero más que a los partidos como institución, que son de las más, digamos, precarizadas y más mal evaluadas por la ciudadanía, fortalece el votar por propuestas, ideas y políticas. Y eso es muy valioso a la hora de hacer un control ciudadano de por quién votas y por qué lo votas. ¿Te refieres a que, por ejemplo, alguien puede votar por
mí, para ponerlo como ejemplo, y yo en mi campaña puedo decir, oye, no, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con A. Y después, si uno le hace seguimiento a las votaciones, yo siempre voté B, B, B. Por ejemplo, ¿Ya? o porque además hay muchas cosas que se han mal utilizado respecto al parlamentario. Por ejemplo, un diputado o una diputada tienen como obligación hacer leyes, pero tienen oficinas en los distritos donde la gente no va para dar su opinión respecto a proyectos de ley, va porque necesita asistencia social. ¿Ya? Y se ha deslegitimado mucho el rol de un parlamentario. Yo creo que tienen que volver a encauzarse los roles. Si usted necesita ayuda social, tiene que ir a su municipio, tiene que ir a su gobierno regional, no tiene que ir a la oficina parlamentaria. Un parlamentario no debería estar en esas cosas, y no porque no tenga que estar con la comunidad, sino que no debería generar prebendas que generen captura de un electorado por cosas que no tienen que ver con su tarea. O sea, te ayudo por votos. Claro. Ya. Ahora, sobre la valla electoral, sobre la valla del 4 o 5%, que si el partido no obtiene esos resultados en las elecciones, no tienen representación parlamentaria. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. Creo que la importancia de tener diversidad en el Parlamento sigue siendo importante, pero eso no es a costa de tener parlamentarios con 800 votos. O sea, ni siquiera un concejal de una comuna. Entonces, creo que hay que buscar el equilibrio respecto a ser un sistema proporcional, pero con umbrales de entrada. Perfecto. ¿Qué otros cambios le harías tú al sistema electoral para que sea más viable? Porque lo último que acabas de decir pareciera que le podría dar más gobernabilidad o hacer más fáciles las negociaciones en el Congreso. Por cierto, te tengo que preguntar, ¿cuándo te vamos a ver en el Congreso? Uy, no lo sé. Nunca. Mira, una de las cosas que a mí me gusta no que me gusta por decirlo como fascinación, sino una de las cosas que me permite ejercer mi rol como lo he ejercido es la libertad que tengo respecto de que no sé, de que ser presidenta del PPD para mí no es un escalón para algo, no es una etapa que tengo que cumplir para hacer otra cosa, de modo que el no saber qué me espera en política me da la libertad que yo siento que he tenido para poder opinar, para poder plantear ideas, y eso es algo que me parece que es una condición mínima de un dirigente político. Por lo tanto, no sé si voy a hacer un aporte en mi partido en el Parlamento, y veré si eso es importante para el partido cuando haya que discutirlo, pero no tengo sueños en política, tengo sueños personales, que es distinto. Bien, al final de la entrevista te voy a preguntar por eso. Vamos un poco de contingencia, que nos vamos acercando al final del programa. El escándalo fundaciones, vamos en 32.000 millones de pesos investigados, 40 fundaciones en 11 regiones. Una vez más el gobierno parece no reaccionar a tiempo, parece reaccionar sobre la marcha. Han habido voces como de la senadora, hoy senadora, expresidenta del Partido Socialista. O sea, Paulina actual Bodanovich. presidenta y senadora. ¿Viste? Ah, verdad. Está en ambos, claro, está en ambos casos. Sí, absolutamente. Ella levantó la voz en un minuto y dijo: el gobierno debería entregar todos los antecedentes que tenga a mano. Hemos visto un Partido Socialista incómodo. ¿Qué te voy a contar? Las declaraciones de Fidel Espinosa, de Juan Luis Castro, donde dicen que Giorgio Jackson era el líder de la banda, estoy citando textual, sí, líder de la banda, que esto era directamente corrupción, que esto era poco fiel para los compañeros de gobierno, que en este caso era el Partido Socialista. Recordemos que ellos sabían que esta ola se venía. La Torre, presidente de RD, se reunió con su núcleo 10 días antes que estallara el primer escándalo, y el PS resintió esto. ¿Cómo ves tú el escándalo fundaciones? ¿Qué significa para ti que estén manejándose dineros, para decirlo de alguna manera, que al parecer se están destinando a hacer política cuando esa plata está destinada a los más pobres de Chile? A ver, primero, poner las cosas en su sitio. El actuar de las fundaciones en general en Chile ha sido un mecanismo, está tan mal usado, es un mecanismo para poder tener
ejército para implementar políticas públicas. Entonces, de las fundaciones que se están investigando en todas las regiones, yo espero que rápidamente separemos la paja del trigo de aquellas que están haciendo la pega, están rindiendo bien los recursos y la comunidad está accediendo a esos bienes y servicios que el proyecto de la Fundación XZI tenía. Claro, es decir, hay fundaciones buenas. Por eso dije que hay 40 fundaciones investigadas. Claro. De aquellas que no, llama la atención efectivamente que el Estado no haya puesto los incentivos en el lugar correcto. Esto quiere decir años de antigüedad, boletas de garantía y otro. Que me parece a mí que en esos casos hay que actuar con todo el rigor de la ley, no solo porque son plata, en el caso de vivienda, que iban a los más pobres, sino porque además lo que no puede pasar es que el Estado ya tiene una forma de financiamiento de partidos políticos, de modo que no podemos buscar subterfugios para que algunos en el territorio se vean beneficiados y puedan hacer política partidista con esos recursos. Primero, porque, insisto, estamos hablando de los recursos de los más pobres, y segundo, porque ya hay mecanismos públicos para cumplir la tarea política. Y lo que no puede pasar es que lleguemos a un minuto como en Argentina que nos digan que se vayan todos, porque te insisto, eso socava las instituciones, y yo creo que Chile es un país que, con todas sus luces y sombras, ha sido un país que se siente orgulloso y que ha fortalecido sus instituciones. Natalia, y en el caso puntual del ex ministro Giorgio Jackson, él es fundador de Revolución Democrática, es amigo personal del presidente, es amigo de Miguel Crispi, jefe del segundo piso de La Moneda. Ellos instalaron al principio del gobierno a toda esta gente de Revolución Democrática y Convergencia Social a lo largo de estos puestos. ¿Es creíble para ti que Giorgio Jackson no haya estado al tanto de esto? Mira, no te cambio el argumento, no tengo por qué creer que estaba al tanto. Claro. Ahora, ¿sabes por qué le pega más a Giorgio Jackson? Por su discurso de la superioridad moral. Porque lo que pasa hoy día echa por tierra de que hay generaciones mejores que otras. Acá tenemos un conjunto de seres humanos que vieron una ventana de oportunidad para ser malandrines. Y eso ocurre en organizaciones A, B, C, partidos políticos, empresas, etc. El punto es cómo tú generas los incentivos para que esos malandrines operen. Entonces yo creo que una de las grandes aprendizajes de lo que sucede ahora es que no hay generaciones mejores que otras, que no hay partidos políticos mejores que otros, que no hay superioridades morales de nadie, sino lo que hay es aquellos que están por poner incentivos para la ética y aquellos que se aprovechan de que no están esos incentivos para que salga lo peor del ser humano. Y yo creo que ese aprendizaje es algo que ha sido un golpe de realidad para muchos y que en el fondo ha generado también esta necesidad como de castigo social al ministro Giorgio Jackson, al exministro Giorgio Jackson. ¿Castigo social te refieres a las críticas que él ha recibido? Y presunciones de liderazgo, esto que decías tú, que es el líder de una banda, que él diseñó todo este tema, por eso te digo. Lo dijo Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista. Yo te diría que yo me he acostumbrado a dejar que la justicia haga su pega. Bien. Es más lento, es menos, digamos, es menos performático, estás menos en las luces y estás menos en la atención mediática, pero eres más responsable. Yo soy de las que soy más responsable. Bien, Natalia. Qué bueno haber sabido tus impresiones sobre este caso, que es un caso noticia en desarrollo, como decimos acá en la prensa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que tienes una agenda apretada. Gracias sobre todo estos días. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Estuvimos junto a la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, analizando un poco de coyuntura, eso y más. Los invitamos a ver este programa todos los miércoles a las 10 de la noche a través de nuestro canal de YouTube de Agricultura TV, donde lo pueden ver durante toda la semana y todos los meses, a través de Radio Agricultura y a través del canal de Zapping 182. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.